Era el arma que cortaba los campos helados de batalla del frente oriental. Ligero, implacablemente rápido e imposible de ignorar, el PPSH del año 1941 no era solo una metralleta. Se convirtió en la respuesta de Stalin al poder de fuego de Alemania. Con su cargador de tambor capaz de contener 71 cartuchos y una cadencia tan alta que sonaba como tela rasgándose. El PPSH del año 1941 cambió batallas enteras. Los soldados soviéticos no solo lo llevaban, avanzaban con él, suprimían enemigos con un abrumador fuego. Y aunque parecía sencillo, en ese armazón de metal estampado se escondía genialidad. ¿Cómo el PPSH del año 1941 se convirtió en el pilar del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué seguía en servicio mucho después de la guerra, expandiéndose por países y continentes, desde Corea hasta Vietnam, y conflictos modernos de insurgencia? En este relato revelamos toda la verdad. Cómo fue diseñado, cómo funcionó, y por qué incluso hoy, el PPSH del año 1941 inspira respeto entre expertos armamentistas de todo el mundo. Lo que vas a escuchar es la historia no contada de un arma que cambió la historia con cada ráfaga de fuego. La historia del PPSH del año 1941 no empieza en el campo de batalla. Empieza en la desesperación. En 1941, la Alemania nazi inició la Operación Barbarroja, enviando millones de soldados a territorio soviético. El Ejército Rojo estaba totalmente desprevenido. Su infantería era superada en poder de fuego, sobrepasada y aplastada. Las fuerzas alemanas estaban equipadas con mortales ametralladoras MG-34 y metralletas MP-40, armas que les daban supremacía absoluta en la guerra móvil. Los soldados soviéticos, por el contrario, aún usaban rifles Mosin Nagant con cerrojo y la poco confiable metralleta PPD del año 40. La PPD era costosa de producir, requería mano de obra calificada y se rompía fácil bajo condiciones de campo. Los generales de Stalin entendieron, se necesitaba una mejor alternativa y rápido. La solución llegó de un diseñador soviético relativamente desconocido, Georgy Shpagin. Él presentó una metralleta sencilla, barata y despiadadamente eficaz. El diseño se enfocaba en piezas estampadas en vez de mecanizadas, lo que reducía drásticamente el tiempo de fabricación. Incluso la culata de madera podía ser manufacturada de modo rústico. Su objetivo era crear un arma que se pudiera producir en masa sin obreros especializados, en fábricas evacuadas tras los Urales, lejos del avance alemán. El prototipo pasó las pruebas con rapidez y recibió la aprobación de Stalin en persona, quien lo consideró imprescindible para evitar el colapso del Ejército Rojo. La producción comenzó cuando la tinta de los planos aún no había secado. Para finales de 1941, el arma obtuvo oficialmente la designación PPSH del año 1941. Disparaba el poderoso cartucho 7,62 por 25 milímetros Tokarev, un proyectil de velocidad y penetración excepcionales, y usaba un cargador de tambor de 71 balas. Cuando el Ejército Rojo entregó los primeros lotes a las tropas del frente, todos comprendieron. Esto no era solo otro arma, era un punto de inflexión. El PPSH del año 1941 no era elegante, era rudo. Pero esa brutal simplicidad lo volvió tan potente. Su estructura era principalmente de acero estampado, lo que permitía moldear las piezas en vez de fresarlas o maquinarlas. En tiempo de guerra esto era no solo eficaz, sino revolucionario. Cada PPSH del año 1941 podía ensamblarse en pocas horas por obreros sin experiencia en armamento. Y en la máquina bélica de Stalin, eso significaba todo. El arma utilizaba un mecanismo de recarga por retroceso simple, y el cerrojo quedaba abierto después de cada disparo, listo para el próximo. No tenía selector de disparo, solo fuego automático. Eso significaba que, al apretar el gatillo, podía lanzarse una lluvia cegadora de proyectiles a una cadencia de 900 a 1000 tiros por minuto. Tal velocidad de disparo le dio un apodo temible, la pedorreta.
En el campo de batalla sonaba como tela que se rompe. Para los alemanes, era el sonido de la muerte. Pero el poder de fuego no era su única ventaja. El PPSH del año 1941 tenía alcance. Gracias al cartucho Tokarev de alta velocidad, podía impactar blancos a hasta 150 metros con una precisión casi doble respecto a otras metralletas de la época. Además, era fiable en barro, nieve y los páramos helados del frente oriental. Seguía funcionando cuando otras armas se atascaban o congelaban. Los soldados alemanes a menudo abandonaban sus MP-40 y recogían PPSH del año 1941 de los soldados soviéticos caídos, cuando tenían la oportunidad. Solo eso lo decía todo. Tal vez la característica más icónica del PPSH del año 1941 era su gran cargador de tambor. 71 balas permitían disparos sostenidos sin recargar. En combates caóticos de trincheras y batallas urbanas, eso marcaba la diferencia. También existía una variante de cargador recto de 35 balas, que algunos preferían por facilidad de recarga y confiabilidad, pero nada igualaba el efecto psicológico del cargador completo. Un solo soldado con PPSH del año 1941 podía suprimir a varios enemigos si se usaba correctamente. Esto dio a la infantería soviética la superioridad necesaria para cambiar el curso de la batalla. El Ejército Rojo no solo entregaba PPS del año 1941 esperando milagros, sino que reorganizaba sus tácticas alrededor de él. Las escuadras de infantería se reformaban para aprovechar al máximo el potencial de fuego del arma. Un pelotón típico soviético en 1942 podía llevar 2 o 3 PPSA del año 1941, apoyando al resto con rifles, y para 1943, unidades completas estaban armadas principalmente con esta metralleta. En ciertos casos, batallones enteros atacaban posiciones alemanas portando solo PPSH del año 1941. Esto fue abrumador, ruidoso y terrorífico. Los comandantes soviéticos sabían que la guerra en el este se libraba a distancia corta, en bosques, ruinas y trincheras. Ahí el PPSH del año 1941 brillaba. No era un arma de largo alcance. Su propósito era acercarse rápido y romper la defensa enemiga con una ola de plomo. Combinado con tácticas de asalto, granadas de humo y agresividad absoluta, el PPSH del año 1941 permitía a los soviéticos avanzar y someter a la defensa enemiga en minutos. Una táctica famosa era el ataque nocturno. Amparados por la oscuridad, los soviéticos se acercaban sigilosamente a posiciones alemanas y al amanecer irrumpían, lanzando gritos y rociando balas con PPSH del año 1941. No buscaban sigilo, sino efecto psicológico. Puestos alemanes completos eran tomados en minutos. Algunos defensores simplemente huían ante el aluvión de fuego repentino. Además, los oficiales soviéticos instruían a sus hombres para economizar munición, disparando ráfagas cortas. A pesar del gran cargador, el PPSH del año 1941 podía vaciarse en menos de 5 segundos. La disciplina era clave. Un soldado entrenado podía suprimir a varios enemigos y aún guardar balas para defender la posición. Según avanzaba la guerra, la producción soviética crecía. Para 1945, se habían fabricado más de 6 millones de ejemplares y el Ejército Rojo dejó de estar pobremente armado. Se convirtió en la infantería más potente de combate a corta distancia. El PPSH del año 1941 dominaba el campo no solo por su cadencia, quebraba la moral enemiga. Las unidades alemanas reportaron un temor especial al enfrentar tropas soviéticas con ese arma. No era solo por el fuego, era el sonido. El PPSH del año 1941 disparaba ráfagas que no sonaban como balas, sino como chillidos mecánicos. Ese estampido agudo y rápido resonaba en bosques helados y ciudades en ruinas, avisando a los enemigos que el avance soviético era inminente. En combate cercano, la presencia de la metralleta lo cambiaba todo.
habitaciones despejadas en segundos, trincheras tomadas en minutos. Su tambor masivo daba a los soviéticos una ventaja devastadora en fuego sostenido. La mayoría de las metralletas alemanas, como la MP-40, contenían solo 32 balas. El PPSH del año 1941, más del doble, y disparaba más deprisa. Ese fuego incesante aplastaba psicológicamente al adversario, especialmente en emboscadas y peleas cerradas. Incluso en defensa, el PPSH del año 1941 hacía valer su presencia. Durante feroces combates en Stalingrado y Leningrado, donde barrios enteros cambiaban de manos edificio por edificio, los soviéticos empleaban el arma con efecto demoledor. Montaban emboscadas dentro de edificios, detrás de escombros o en alcantarillas. Cuando los alemanes avanzaban, el PPSH del año 1941 abría fuego con ráfagas breves y despiadadas. Los alemanes lo apodaron Damasina, máquina de coser, por el sonido. Pero a diferencia de una máquina de coser, este tejía muerte. Diarios alemanes capturados hablan de pelotones enteros detenidos por el miedo ante un solo soldado, disparando desde cubierto con PPSH del año 1941. Solo el sonido bastaba para hacer dudar a los oficiales del éxito de un asalto. No fue la precisión lo que hizo famoso al arma, sino la cantidad. La guerra psicológica que libró fue tan poderosa como su destrucción física. Y ese miedo no era solo alemán. Incluso dentro del Ejército Rojo, el PPSH del año 1941 era apreciado como símbolo de fuerza, una prueba de la capacidad soviética de contraatacar. Era un arma soviética, pero irónicamente fue de los armamentos alemanes más usados en la guerra. No es broma. Las tropas alemanas capturaron tantos PPSH del año 1941, sobre todo tras Stalingrado, que comenzaron a entregarlo a sus soldados. Divisiones enteras en el frente oriental estuvieron armadas con ejemplares capturados. El mismo Wehrmacht desarrolló kits de conversión a 9 milímetros para poder usar su munición alemana en el PPSH del año 1941. Lo rebautizaron como MP-1747R y lo trataron como arma oficial militar. ¿Por qué? Porque funcionaba. Incluso el enemigo no podía negar su eficacia. El PPSH del año 1941 era fácil de usar, confiable en condiciones duras e insuperable en volumen de fuego. Los soldados alemanes lo respetaban al punto de preferir recoger PPSH del año 1941 del campo de batalla antes que quedarse con sus MP-40. En algunas divisiones, los mandos buscaban activamente PPSH del año 1941 para estar mejor preparados para el combate urbano al estilo soviético. Piensa en eso. El arma soviética fue tan eficaz que los nazis preferían equipar sus tropas con ella. La clave soviética fue la adaptación. Fábricas de toda la Unión Soviética modificaron el arma según las necesidades regionales. En las duras condiciones invernales del frente oriental, se producían versiones con gatillos aislados para permitir disparos con guantes. Algunas se pintaban blancas para camuflaje invernal. Otras se adaptaron para instalarse en tanques, aviones y barcos. Pero la modificación más común siempre fue el cargador. Aunque el tambor de 71 balas fue icónico, tenía desventajas. Sonaba fuerte, era pesado, y las primeras versiones tenían problemas de alimentación. Por eso los soviéticos a menudo modificaban el PPSH del año 1941 con cargadores rectos de 35 balas. Eso lo hacía más ligero, fácil de recargar y confiable en combates prolongados. En unidades de élite, como la infantería naval o los exploradores soviéticos, esa versión se volvió estándar. Esa capacidad de adaptación ayudó al PPSH del año 1941 a permanecer en primera línea durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso cuando surgían armas más modernas, los soldados seguían eligiéndolo. Le tenían confianza, había sido probado en combate y nunca fallaba en los momentos críticos. En 1944, el Ejército Rojo dejó de defender su patria para empezar a avanzar. Desde Ucrania, Polonia y hasta Alemania,
El PPSH del año 1941 se convirtió en el núcleo de la táctica soviética de asalto. Especialmente era ideal para combate urbano. En edificios destruidos, pasajes estrechos y túneles subterráneos, ningún otro arma podía competir. No se requería precisión extrema. Se necesitaba volumen de fuego y brutalidad, y él las daba. Las tropas soviéticas a menudo trabajaban en pareja para limpiar edificios. Uno derribaba puertas o lanzaba granadas. El otro desinfectaba el recinto con el PPSH del año 1941. Ese método de limpieza se transformó en doctrina estándar por años y marcó la táctica militar posterior en todo el mundo. Los países de la OTAN y del Pacto de Varsovia estudiaron cuidadosamente esa experiencia. La idea de fuego abrumador en espacios cerrados se arraigó en la táctica, y todo comenzó con el uso soviético del PPSH del año 1941. Tras la guerra, el arma no desapareció, se expandió. La Unión Soviética envió miles de PPSH del año 1941 a aliados y países satélite por todo el planeta. Se usó en Corea, donde las fuerzas norcoreanas y chinas lo emplearon con éxito contra la ONU. Los estadounidenses, armados principalmente con carabinas y rifles MM-1 Garand, quedaron sorprendidos por la cantidad inmensa de disparos provenientes de unidades con PPSH del año 1941. Esto obligó al mando estadounidense a reconsiderar la estrategia de combates a corta distancia. Volvió a aparecer en Vietnam. Lo manejaron Vietcong y el norte de Vietnam, en selvas tupidas y emboscadas cerradas, donde el PPSH del año 1941 volvió a reinar. Su sonido infundía pavor y su silueta se hizo reconocible. Fue el arma de revoluciones, resistencia y guerra asimétrica. Y eso es solo la punta del iceberg. Desde África al Medio Oriente, de América Latina a los Balcanes, el PPSH del año 1941 fue arma de los invencibles. Movimientos guerrilleros, ejércitos de liberación e insurgentes lo adoptaron. ¿Por qué? Porque era barato, confiable y fácil de mantener. Y cuando se desataba el fuego, superaba casi cualquier otro fusil. El PPSH del año 1941 no solo es una invención soviética, sino un fenómeno global. Demostró que con buen diseño, incluso una máquina industrial apresurada y rudimentaria puede cambiar la historia. Una de las características más distintivas del PPSH del año 1941 era su eficacia en ambientes urbanos. En feroces batallas callejeras en lugares como Stalingrado, Leningrado y Berlín, el PPSH del año 1941 se volvió casi mítico para los soldados soviéticos. Su tamaño compacto y cadencia extrema lo hicieron ideal para el combate cercano, donde las distancias se medían en pies, no en yardas. En pasillos estrechos de edificios destruidos o trincheras talladas en escombros, los soldados no necesitaban rifles de largo alcance. Necesitaban poder de fuego abrumador a corta distancia. Y el PPSH del año 1941 lo daba. El diseño resultó tan eficaz en ese tipo de guerra que a veces todo un pelotón soviético estaba armado exclusivamente con esta arma. Eso creaba una especie de escuadra de asalto móvil, capaz de liberar una lluvia de balas en segundos y cubrir la posición enemiga con una pared de plomo. Las tropas alemanas que se enfrentaban a las fuerzas soviéticas en ciudades temían el sonido del PPSH del año 1941 más que casi cualquier otra cosa. Un soldado de la Wehrmacht escribió en una carta que el estruendo del automático ruso, con cargador de tambor, en la distancia, servía de advertencia. Se acercaban rápido e inevitablemente. Su eficacia trajo cambios en la táctica alemana. Las tropas alemanas intentaban evitar el combate urbano contra unidades soviéticas equipadas con el PPSH del año 1941, salvo que tuviesen superioridad numérica o apoyo de tanques. En muchos reportes se menciona que los alemanes quedaban paralizados por el fuego de solo unos cuantos soviéticos portando esa arma. El efecto psicológico era tan fuerte como el físico. El cargador de tambor, disparando 900 balas por minuto, sonaba como una motosierra.
una señal sonora aterradora, que indicaba muerte instantánea para cualquiera atrapado en el campo de tiro. Los generales soviéticos comenzaron a formar unidades especializadas, armadas casi exclusivamente con el PPSH del año 1941. Estas escuadras de asalto se convertían en expertas en limpiar recintos, tender emboscadas y ejecutar ataques rápidos por los flancos. Su tarea era penetrar posiciones fortificadas y limpiar edificios calle por calle, piso por piso. Sin el PPSH del año 1941, el Ejército Rojo probablemente habría enfrentado mucho mayores dificultades al liberar las ciudades destruidas de la Unión Soviética. Incluso tras la Segunda Guerra Mundial, el PPSH del año 1941 no desapareció. De hecho, tuvo una segunda vida en los conflictos posteriores por todo el mundo. La Unión Soviética fabricó millones de ejemplares, y muchos se enviaron a países aliados y grupos revolucionarios, desde China y Corea del Norte hasta Vietnam y algunas regiones de África. El PPSH del año 1941 apareció allí donde estuvieran activos movimientos comunistas o fuerzas respaldadas por la URSS. Durante la Guerra de Corea, soldados norcoreanos y chinos usaron ampliamente el PPSH del año 1941. Las tropas estadounidenses notaron que la alta cadencia de tiro volvía a los enfrentamientos nocturnos especialmente peligrosos. En ocasiones, la infantería americana quedaba superada en emboscadas de corto alcance, donde el rifle M1 Garand no podía competir con el torrente de balas que el PPSH del año 1941 lanzaba en segundos. Pelotones americanos enteros quedaban suprimidos por el fuego de solo uno o dos PPSH del año 1941 desde tierra favorable. Justo en Corea, los analistas militares estadounidenses comenzaron a revisar sus teorías sobre la superior potencia de fuego. En Vietnam, tanto el Viet Minh como posteriormente el Viet Cong usaron el PPSH del año 1941 contra franceses, survietnamitas y estadounidenses. Su robustez lo hacía ideal para la jungla del sudeste asiático. Incluso con acceso limitado a repuestos, funcionaba con mínimo mantenimiento. Algunas variantes se modificaban para usar cargadores de AK-47 u otros componentes locales. Estos híbridos caseros demostraban la versatilidad y durabilidad del diseño. Décadas después de su aparición original, el PPSH del año 1941 seguía siendo arma preferida por guerrillas y fuerzas insurgentes. Su bajo coste de producción, combinado con la sencillez de uso y su devastador volumen de fuego, mantenían su relevancia mucho más tiempo del que preverían la mayoría de planificadores militares. En algunos conflictos africanos de los años 80 y 90 del siglo XX, el PPSH del año 1941 aún aparecía en fotografías de combate, casi 50 años después de haber sido entregado por primera vez al ejército soviético. Entonces, ¿qué hace al PPSH del año 1941 tan legendario tras 80 años? Parte de la respuesta está en la practicidad de su diseño. En la era de misiles guiados de precisión y sistemas digitales de puntería, el PPSH del año 1941 nos recuerda que, a veces, la sencillez gana. No necesitaba miras ópticas avanzadas ni culatas de polímero. Le bastaba disparar rápido, cargar muchas balas y no fallar bajo el barro, la nieve o el calor del combate. Pero no se trata solo de sus especificaciones técnicas. El PPSH del año 1941 se convirtió en símbolo de algo mayor, la inventiva de una nación bajo asedio. Fue forjado en uno de los periodos más oscuros de la humanidad y se convirtió en voz de resistencia, perseverancia y supervivencia. Su propia existencia cuenta la historia de cómo una herramienta sencilla y robusta, en manos de hombres decididos, pudo cambiar el curso de la guerra. Hoy, el PPSH del año 1941 es pieza de colección, objeto de museo y símbolo histórico. En recreaciones, películas y documentales revive, encarnando el ritmo trepidante de la infantería soviética durante la guerra.
No es exagerado decir que esta arma contribuyó a ganar la guerra mundial, y a diferencia de muchos de sus contemporáneos, aún permanece no solo en los anaqueles de viejos arsenales, sino también en la memoria de quienes estudian la historia, la guerra y la supervivencia. Su ADN se puede ver incluso en los diseños de metralletas modernas. La idea de que un arma pueda producirse en masa, ser fácil de aprender, confiable en combate y devastadora en distancia corta, se volvió estándar. Aunque las armas más modernas lo han reemplazado en los arsenales actuales, el espíritu del PPSH del año 1941 sigue vivo en cada arma ligera y de gran capacidad que hoy llevan los soldados. No es solo una metralleta, es un legado forjado en acero, templado por la guerra y transmitido en el eco de cada disparo en defensa de algo más grande.